¿Qué pasa, chavales? Mirad, hace tiempo que no subo vídeo, hace nada, ayer o antes de ayer, no sé cuándo va a subirse este vídeo. Hice un vídeo acerca de lo que fue el festival alternativo en Valencia, o la feria alternativa, depende de cómo lo quieras llamar, ¿no? Y hoy quería hablaros así como un poco de esto, de lo que, porque he estado fallando, ¿vale? He estado fallando mucho porque llevo 8 meses trabajando en un bar, pub, bueno, no es un bar, ¿vale? Es un pub, ¿vale? De música rock, barra un poco de todo, ¿sabes? Entonces, bueno, es un local en el que llevo 8 años bebiendo, soy clienta y este último año he trabajado con ellos. Entonces por eso así ha sido como... Iba y venía al principio y luego lo dejé completamente porque, bueno, me ha absorbido una novia que tengo también, entonces como prefiero estar con ella, entonces es lo que hay, ¿no? Un poco así, es lo que tiene. No, en plan, estoy hasta los huevos, ¿vale? O sea, ser camarera es un trabajo duro, tío, es un trabajo que cansa, ¿vale? O sea, mi trabajo consistía en todo, ¿vale? He pasado de ser fontanera, albañil... 6 horas y media después. Barrendera, limpiadora, camarera, seguridad. 2000 años más tarde. Tengo aquí una libreta, ¿vale? Donde yo me voy apuntando esas cosas que se me ocurren. Porque yo tengo muchas cosas apuntadas que a ti eso te da igual, ¿no? ¿Vale? Entonces yo tengo el festival Fire Party, ¿vale? Es un festival en el que yo voy a estar una semana con unos colegas, ¿vale? Y eso, bueno, ya está, ¿ves? ¿A qué te la suda? ¿A qué te la suda? Pues ponme en mute, tío. Y si quieres... aprende a, yo que sé, a leer los labios. ¿A mí qué me cuentan, no? Así, la primera, en la frente, ¿vale? Me viene un pavo a barra y le digo, perdona, ¿qué te pongo? Aparte de mucho. Evidentemente. Perdona, ¿tienes marihuana, coca? Y yo, ¿perdona? Este gilipollas. ¿Tú me ves a mi cara de drogadicta? Que yo no me drogo, joder. Yo no me drogo, joder. Pues sí, vale, fumo, pero tampoco me meto ahí en plan coca y yo que sé. Y no sé por qué hago así, si esto es la heroína, ¿no? Pero que da igual. Y abrí el armario que estaba lleno de vasos. Y dije, mira, tengo cristal. Una vez cerrando ya el armario de chistes malos, ¿no? Que a lo mejor vuelven a lo largo del vídeo. Una de las historias que también más me han sorprendido, ¿no? Es... Yo trabajo en un pub, ¿vale? Es un local nocturno, tú abres de 5 de la tarde, ¿vale? A lo que viene siendo a las 2 de la mañana, es una zona ZAS, zona acústicamente saturada, ¿vale? Para los de la LOXE. Tú cuando te vas de fiesta con tus colegas a un local o lo que sea, ¿tú pides bravas, tío? ¿No? ¿Tú no pides bravas en un pub, nano? ¿A mí qué me estás contando? ¿Por qué me vienes a barra y me pides una brava? Es un pub de cervezas, está en la zona de Quintos de Valencia, te puedo servir cerveza en distintos formatos, ¿no? Tenemos el quinto, te puedo poner una jarra de 600, una jarra de 500, te puedo poner un tinto de verano, una sangría casera, un agua de Valencia, que estoy hasta la polla de hacerlas, pues quicos, cacaos, saladicos, mezclaicos, papas, todas esas mierdas, yo eso te lo puedo dar, pero tío, a mí una de bravas, tío, que tú ves la barra, que la barra está en medio del local, tío, tú me ves la freidora por algún lado, ¿no? Que pareces tonto, tío, pareces tonto. Ah, tira, vete. Es que me pone de mala leche solo de pensarlo, tío. O sea, una de las historias, ¿vale? Que más me marcaron a mí y a mi hermano, ¿vale? Dani es un crack, es un jefe, ¿vale? Es un habitual como yo. Me acuerdo un día de estos que, bueno, mi jefe me empezaba a dejar sola, ¿no? Te vas a quedar encargada del local. Es un día que a mi jefe se le va la olla, que suele pasar así de vez en cuando. Al encargado también se le fue la olla, que eso no suele pasar nunca. Hay almendra, que eso no suele pasar. En plan de encargada, en plan, ¡toma! ¡El bar es mío! Y eso que estoy fumando fuera, hablando con unos clientes ahí, en plan, no, tal, no sé qué, pues eso, el fútbol, las apuestas, el no sé qué, las putas, bueno, el caso, ¿no? Y de pronto veo un pavo, porque el local tiene 2 puertas, entonces veo un pavo intentando entrar por la otra puerta, ¿no? Y coge y me acerco a él y hago, creo que me estás buscando a mí. Y me hace, sí, tal, es que no, es que soy el monologuista. Y me quedo mirándole y hago, ¿perdón? No, es que vengo aquí a actuar. Y yo, aquí no hay escenario, tío. Y nada, y coge y hace, no, que sí, que vengo aquí. Y yo, y dice, bueno, vale, y digo, bueno, pues sube allí a lo que creo que podría ser el escenario, ¿no? Que son unas escaleras que van al baño. Ya está, normal. Sube ahí y, no sé, prepárate, si quieres algo dímelo, pero no te puedo ayudar mucho porque no tenía ni puta idea de que venías. Y empecé a llamar a mi jefe, a llamar, yo, ¿Tú sabías que venían un monologuista? Dice, ¡hostia! Ya ves, Anita, ya veo. Y yo, en plan, ya. Digo, no, es que no sé qué coño hacer con ellos. ¿Cómo que ellos? Digo, sí, porque son 6, hijo de puta, son 6. Ah, vale, pues, no, estos creo que ya están pagados,
Nada, se tomaron un par de chupitos, se subieron al escenario, un par de risas, el local estuvo guapo, pero es que luego me ha traído otro mi jefe enano que se llama el Cocholate. ¿Quién coño se llama el monologuista Cocholate, tío? O sea, es en plan, aparte de subnormal disléxico, o sea, es que de verdad, tío, o sea, qué gentuza. Total, que me vino y el local, pues mira, un martes, tío, el local lo tengo medianamente vacío, pues el local se me quedó vacío, la peña me decía, me voy al de enfrente, envíame un WhatsApp, tío. Me daban su número de teléfono para que les enviase un WhatsApp cuando el pavo se pirase. Y aún le pagamos 100 pavos, tío. 100 pavos. Y el pavo era malísimo, me cago en la puta. Supongo que me quedarán muchas historias, ¿vale?, que contar acerca del local y ahora mismo, pues mira, solo he podido contaros estas porque son las únicas que me acuerdo y me las suda la polla, ¿vale? Y si queréis más, pues me lo dices en los comentarios. Y si no quieres más, pues no me lo digas. ¿Vale? Le das al puto botón de dislike porque ves esta cara, seguirá subiendo vídeos. Oye, guapo, besa mi culo de blanca.